Queridos amigos de la industria del plástico, ya tenemos muchos años en esto. La primera vez que llegué yo a ANIPAC fue en 1972, muchos de ustedes aquí presentes no habían nacido. Bueno, si 20 años no es nada, 50 es 2.5 veces nada. Vamos a platicar un poco qué está pasando con este famosísimo Tratado de Libre Comercio y qué es lo que se busca, qué se pretende. Primero, pues, felicitar a Toño, a la ANIPAC, a su consejo y a su comisión ejecutiva por esta reunión, por esta convención, en este lugar tan hermoso que es Morelia. Como dijo Toño, el alma de México, yo creo que sí, es muy precioso lugar con una preciosa gente además. Ahora, les voy a pedir algo diferente. Este es el contenido que vamos a revisar en estos momentos que tengo con ustedes. Vamos a ver la ANIPAC y el tratado, el proceso, cómo inició y en dónde estamos. Les voy a pedir que hagan algo muy peculiar. Si se ponen de pie, por favor. Y les voy... Bueno, les voy a pedir simplemente que abracen a quien tengan al lado. No sabemos si mañana estamos. Muchas gracias, muchas gracias. A este joven, que era 5 años menor que yo, lo conocí, no me acuerdo cuándo, pero él estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto y empezaba a hacer estudios de la industria. Yo tenía toda la información del mundo, entonces ahí iba con Lalito y veíamos qué seguía, cómo iba a ser, qué proyecciones tenía. Y allí en Mérida, yo no sabía exactamente cómo estaba la situación, pero me dijo, te voy a necesitar para esto. Y aquí estoy. Bueno. Un aplauso a Eduardo. ¿Qué está pasando en este tema del tratado? Es un proceso muy complejo, ¿eh? No es algo así que se dé de manera automática porque ya pasó, ya está como que it's for granted, ¿no? No hay nada escrito en esto, ¿no? Sí se parte de una base. Se parte de una base inicial, que es un tratado que se construyó hace 25 años, en el que yo tuve el honor también de participar representando a la industria del plástico y formando parte en aquel entonces del Consejo Nacional de la Industria Química. No se parecen en nada. El tratado original tiene 25 capítulos y va a tener una transformación sustancial. Hay un acuerdo de los países, de los 3 países, de lo que ya está establecido, no se toca. Ejemplo, los aranceles. Se llevó 10 años la apertura arancelaria, en algunos casos 15,
pero técnicamente desde el 2008 ya no hay aranceles. Si hubiera el caso de tratar alguno en particular, sería por verdadera excepción. Y como ese, muchos otros temas que están establecidos, y el acuerdo es lo que ha funcionado muy bien no se va a tocar, sin embargo se acepta que es perfectible, sería un proceso de perfeccionamiento. Y como bien decían hace rato Raúl, la ANIPAC es el organismo paraguas que representa no a la ANIPAC en sí misma, sino a todo el sector de la industria del plástico. Se habla de este tema de modernización del tratado y yo he insistido mucho con ustedes desde el principio bajo una premisa de lo que se llama la administración del cambio, del change management. ¿Qué es esto? No cambian las reglas, cambia el juego. Y uno de los grandes errores que cometemos es que queremos jugar nuevos juegos con viejas reglas. Y eso lo único que provoca son desastres fantásticos, ¿no? Un horroroso ejemplo de eso. México entró a la supuesta democracia en el año 2000, 17 años después sigue jugando con reglas de 1950, políticas, ¿no? Somos testigos del desastre, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ese cambio de juego? Si ustedes hicieran una traslación de ejes en el tiempo-espacio y vieran cómo era el mundo en 1990, cuando esto realmente se inicia, tratado anterior duró 4 años la negociación, y haces la traslación al 2017, la geopolítica es otra historia. La distribución geoeconómica, como lo presentaron en la mañana las dos personas que hablaron antes que yo, es otro boleto. China empezaba a ser China. Hoy los movimientos económicos, de hecho la movilización de la planta industrial en el mundo en 25 años es una historia brutal. Lo que acaban de presentar aquí, Toño, tus colegas del Estado, de todas las empresas que se han instalado en Michoacán en los últimos 25 años, hace 25 años no estaban aquí. Y la movilidad sigue. ¿De qué va a depender el éxito de todo esto? De que como país nos sepamos mover. Si nos quedamos como estamos, mala tarde. Entonces, todo esto que presentó ahorita Alfredo, lo que presentó este chico Gerardo en la mañana, habla de un México en movimiento, y sí coincido ahí con el ciudadano presidente, de veras de lo bueno no se habla, y ahorita les voy a platicar de algunas cosas, ¿no? También hay una estructura geosocial, un problema climático, un problema de terrorismo, un problema de miedo social que existe en todos lados, y sin embargo el mundo y las economías se siguen moviendo, pero viene habiendo perfeccionamientos en los criterios de los economistas de cómo encauzar sobre todo la economía social. Ahí es donde hay que enfocarse, y la idea de este tratado es que impacte a esa parte de la población que no ha sido impactada favorablemente por el Tratado de Libre Comercio, ni en los Estados Unidos, ni en Canadá, y por supuesto ni en México. Y ahorita les platico por dónde va esta historia. Entonces, esto es todo un juego diferente en el que se tiene que readecuar todo este proceso negociador. La región norteamericana, y esto lo enfatizó mucho la ministra canadiense en sus 3 alocuciones, en las 3 que lleva, ha hecho referencia a que la zona norteamericana representa el 29% del PIB global. ¿Qué significa eso? La tercera parte, a grosso modo. No. Somos socios de 2 países que forman parte del G7. El G7, a su vez, representa el 65% del PIB global. A diferencia de Chile, como dijo hace rato Alfredo, que tiene más tratados que nosotros estamos metidos con 2 de los países
más poderosos económicamente del G7. Entonces, aunque no lo crean, somos partes de las ligas mayores, aunado al hecho de que México tiene 46 relación de tratado con 46 países a través de 12 tratados. Posicionalmente, estamos muy bien. Somos el país mejor posicionado del mundo en materia de comercio exterior. De repente, mi querido Jorge, no la usamos en la extensión que debiese de ser. Somos muy localistas, Toño. Tenemos que salir al mundo. El mundo está ahí. ¿Para quién? Para el que se mueva. Y esa zona de confort hay que irla rompiendo, ¿no? Entonces, se está moviendo. Los acuerdos que se van dando intra o extrarregionales tienden a presionar esta parte. Por ejemplo, el Tratado de México con la Unión Europea, que está por terminar la revisión en estos meses, en estos siguientes semanas o meses, ese representa el 31% del PIB global. Es una competencia por posicionamiento de mercado. Hace 25 años, y estas son cosas que pues, no se dijeron en su momento, el rollo este de Chiapas y el subcomandante fue financiado por la Internacional Socialista para detener el desarrollo de México mientras la Unión Europea pasaba de 12 países a 30. Es estrategia. ¿Y quién era el eslabón más débil de la cadena? Pues México. Y hay mentecatos mexicanos que se venden. La historia nos ha descrito un poco por eso, ¿no? Pero pues, tenemos que ver las cosas hoy de diferente manera. Somos parte de la geodinámica de mercado ante los posicionamientos del embajador Lighthizer en el arranque en Washington, que veremos en un momento. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo, tenemos que cambiar de pensar que somos socios de un tratado de libre comercio a pensar como la región norteamericana. Se crea un nuevo escenario. Y eso es de un impacto brutal, porque es cierto, es una región que ya no puede existir sin ser como ha sido, como hasta hoy logró ser. O sea, quitar el tratado está totalmente fuera de la mente de nadie. Ahorita les explico cómo es eso. Hay una preparación previa por parte del Consejo Coordinador Empresarial muy intensa, que empieza desde un consejo consultivo estratégico que va creando el cuarto de junto y el cuarto de inteligencia, que son los mecanismos de consulta del sector público para tomar decisiones que afecten a los sectores productivos del país. Los tratados se negocian entre países, los operan los sectores productivos con el apoyo de las instituciones gubernamentales que necesariamente tienen que estar soportando ese movimiento. Pero quienes ejecutamos la parte económica somos nosotros. Del resultado de la negociación, los ganadores o perdedores somos los empresarios. Y a partir de ahí tendría que venir esa derrama social de la que se hablaba ahorita, en donde va a ser de fundamental importancia agregar a las zonas económicas especiales. Tiene que bajar del norte al sur y eso es un mandato, no podemos ya no hacerlo. Tenemos que activar esa parte de la población del país que se ha quedado rezagada año tras año tras año. Entonces, hay toda una estructura de soporte de la cual la ANIPAC, como miembro de CONCAMIN, es parte de esta estructura y estamos en constante contacto con las personas que lo guían, que en este caso son Eugenio Salinas y Moisés Calach, que son los que nos están conduciendo en el cuarto de junto. A principio de año la ANIPAC se empezó a preparar ya formalmente y creó una comisión especial de comercio exterior con las personalidades que están ahí, y en su momento Alfonso tomó el lugar de Eduardo.
En 1994 éramos 88 millones de personas con un Producto Interno Bruto de 8.433,24 millones y las manufacturas de 1.500 y las resinas y fibras de 10.000, los plásticos de 37.000, el Producto Interno per cápita de 5.000, una relación peso-dólar de 3.38. Crecimiento del PIB del 4 y una inflación del 7. El año pasado somos 121 millones de personas, 14.000, 2.500, 18.000, 61.000, el producto subió a 8.600. Claro, la relación peso-18, pero también aquí hay que aclarar algo muy importante, que no es, el peso ya no se devalúa porque la economía esté mal, sino porque el peso es moneda de cambio en el mundo y se usa para hacer transacciones mundiales, ¿no? El crecimiento del PIB se ha sostenido en el orden del 2% y la inflación se ha mantenido en un 3% en esa región. En la industria del plástico, la producción en el 2016 es de 5.600 millones de toneladas métricas, las importaciones de 3.800, las exportaciones de 2.000, la demanda de 7.400 y alrededor de 4.000 empresas registradas según el INEGI, y hay alguna variación. Y las relaciones entre resinas, plásticos y maquinaria en el 2016 con Canadá y Estados Unidos, para efectos de nuestro sector, hablan de esos déficits. Sin embargo, la industria del plástico pasó de a grosso modo 5.000 millones de dólares en 1964 a más de 35.000 millones de dólares al cierre del año pasado. ¿Alguien sí hizo la tarea? Sí, y así es para todo el país, ¿eh? Este país no ha reventado gracias al Tratado de Libre Comercio. Nuevamente la ministra canadiense lo dijo y se lo dijo claramente a Lighthizer en sus narices. En Canadá no estamos preocupados por un déficit o un superávit vía el Tratado de Comercio. Canadá, 2.5 puntos porcentuales de su crecimiento del PIB se refieren al Tratado de Libre Comercio. No vamos a dejar el Tratado de Libre Comercio. Lo mismo está pasando en Estados Unidos y México se ha sostenido gracias a eso. En 1994, habiendo hecho yo, bajo pedido del CONACYT, un estudio específico de cuál era el estado de competitividad y de tecnología de la industria del plástico en esas épocas y de la industria química en general para Canacintra, teníamos en promedio 30 años de obsolescencia industrial. Entrar a un tratado de libre comercio en esas condiciones era ir al suicidio directo. Se tenía que reconvertir la planta industrial para poder acercarse al menos 2 generaciones de antigüedad en maquinaria, en posicionamiento industrial, para poder aguantar el embate de estos 2 países que podían invadirnos tirados de la risa si se abrían los aranceles al día siguiente. Se logró una negociación en promedio de 10 años de apertura arancelaria y en algunos casos llegó hasta 15 años. Pero como les decía hace rato, a partir del 2008 está totalmente abierto, los aranceles ya no son tema. Sí. En ese periodo, la planta industrial mexicana, fíjense que nuevamente de lo bueno no se habla. México como país anda en el lugar 58-60 de productividad en el ranking global de países. Pero el sector manufacturero mexicano es la 8ª potencia en el mundo en términos de productividad. Así platican con nosotros.
No, espérate, tú ya no eres niño de kinder, ¿sí? Tienes una planta productiva, competitiva con lo que le pongas enfrente. La transformación fue impresionante. Yo había hecho un cálculo de que se tenían que invertir de 1994 al 2004 en promedio de 200 a 300 millones de dólares en maquinaria para reconvertir a la planta industrial del plástico, y tan solo el año pasado se invirtieron 2.500 millones de dólares en maquinaria para esta industria. Sí podemos. Me queda claro que sí podemos. Y si algo tenemos que hacer es capitalizar esa capacidad transformadora que tenemos, y perdón que lo diga así de fuerte, dejar de estarnos quejando y ser más proactivos todavía. Ir al mundo de veras. Siguiendo la famosísima metáfora de Pinky y Cerebro. ¿Qué vas a hacer hoy? Conquistar al mundo, ¿no? Sí, ¿no? De veras, de repente me dicen cada cosa que me dan calambres, ¿no? Pero bueno. A principios de julio tuvimos una reunión con nuestras contrapartes canadiense y estadounidense de la industria del plástico, y fue una sesión de día y medio en la que se lograron grandes cosas, dicho por ellos mismos, pero eran enormes las coincidencias de lo que los tres países buscábamos, a la luz de que unos cuantos días después se iniciarían las negociaciones o la modernización del Tratado de Libre Comercio. Ahorita verán los acuerdos a los que se llegaron. Pero le comentaba a la Comisión Ejecutiva de ANIPAC en las reuniones que he tenido con ellos y a su consejo y a la Comisión de Comercio Exterior, que en la primera ronda de negociaciones, y por ahí anda Poncho, si es que anda por ahí, recibimos una felicitación explícita del subsecretario de Comercio Exterior, de Baker, por ser uno de los 3 sectores que ya había logrado acuerdos directos con sus contrapartes americanas y canadienses. Nadie más se había movido a esa velocidad. Estaba la industria acerera y la industria automotriz, por supuesto. Entonces, a los acuerdos que se llegaron era dar a continuidad y apoyo al crecimiento y desarrollo de la industria del plástico en América del Norte, que coincide 100% con el planteamiento de la Secretaría de Economía de propiciar el crecimiento de la región norteamericana. Coincide. Se hizo un análisis de estos temas a los que se llegó al acuerdo contra lo que plantea la Secretaría de Economía como sus objetivos de negociación, que están alineados también con lo que propuso la USTR y también la parte canadiense, y todos estamos alineaditos, todos técnicamente queremos lo mismo. Y el punto más relevante es el crecimiento económico de los 3 países y el impacto que sí tenga en su población. Armonización de todo tipo de regulaciones. Hay una mesa específica de negociación para esto, una revisión de las reglas de origen, hay una mesa específica para esto. Ya quedó clara la postura del sector químico y de la industria del plástico en ese sentido, de que las reglas de origen son lo suficientemente sólidas para no ser presionadas. Sin embargo, en su caso podrían revisarse caso a caso ciertas partidas arancelarias para evitar esa triangulación que se hace de productos que llegan extrarregionales, particularmente de China. Aquí les les pones el sello de que ya son hechos en México y pasan como contenido regional. Entonces todo eso se va a revisar y evitar. El enemigo común para los 3 países en ese sentido se llama China. Y hay toda una estrategia para hacer que lo que está afectando a los déficits en las importaciones se pueda fabricar en la región y eliminar las importaciones de China para crear fuentes de trabajo en la región norteamericana, particularmente en México. Simplificación y ay Dios, yo no le soplé. Niños de allá atrás.
Simplificación y modernización y documentación comercial aduanera. Hay una mesa específica de negociación sobre ese tema. Así rapidito, no les puedo decir muchas cosas de lo que pasa en las mesas, porque tenemos prohibido hacerlo. Ahorita les explico por qué. Entonces, sí hay una mesa que está buscando que se armonicen las aduanas de los 3 países. 1, que tengan los mismos horarios. 2, que tengan el mismo tipo de infraestructura. 3, que tengan las mismas herramientas de tecnología de información para eliminar todo tipo de papel. Son en línea. Tecnología de información, como lo hemos hablado en su momento, en línea y en tiempo real. Eso se pretende llegar a ser y tendría que ser muy pronto, ¿eh? Facilidad de acceso a los empleados en toda la región. Hay una mesa específica de entrada temporal de profesionistas en toda la región, en donde se crearían visas NAFTA para movilidad de profesionales en toda la región. Tiene su chiste, porque pueden venir de aquel lado también a pedir chamba aquí, ¿sí? Pero pues nosotros también podemos ir para allá. Why not? Facilidad de acceso a los empleados en toda la región, que va con lo anterior, que no haya nuevas tarifas, eso está descartado, o sea, no hay, ese tema ya ni siquiera es tema, y flexibilidad continuada de los costos laborales entre las 3 naciones. Ahorita hablaremos de la mesa de labor, porque hay una mesa específica sobre esta temática. Posteriormente, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó un cuestionario a nivel nacional para todos los sectores industriales. Este se repartió entre todas las secciones de la ANIPAC. Tuvo que hacerle ciertas adecuaciones para el manejo sectorial de cada uno de ellos y se fueron dando las respuestas de una postura del sector de la industria del plástico a través de la respuesta de las encuestas que se hicieron. Aquí quiero agradecer ampliamente el apoyo del personal de ANIPAC y en particular de esta niñita que está aquí sentada frente a mí, que yo le digo GAT, pero se llama Hat City. Pues porque fue la encargada de hacer que esta cosa procesara automáticamente la información desde Google. Oh my God. Pues escuincles tecnológicos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, prácticamente las respuestas que se fueron dando hoy día forman parte de una de las mesas de negociación. Entonces estamos presentes, muy bien presentaditos. De eso se hicieron análisis estadísticos muy detallados, pero me llevaría un día entero irles platicando cada tema que se trató. Y luego ya se creó el famoso cuarto de junto, y es cierto, un borlote, porque primero estaba un tanto cuanto abierto, luego lo fueron restringiendo y luego lo redujeron a máximo 3 por organismo y bajo certificación. O sea, tiene que haber una certificación del organismo que propone con los datos de los personajes que estás enviando, simplemente para demostrar que a quien vas a enviar, no, pues sí le gira el hámster, porque si no, ¿a qué va? Y entonces los principales hámsters, uno está sentado ahí atrás que se llama Don Ponchito. ¿Fue usted tan amable de pararse, por favor? Un aplauso. No, siempre hay un hámster líder, ¿verdad, don Toño? Y siempre hay un hámster peón, yo. ¿Quién creen que arrastra el lápiz? Bueno, entonces se requiere certificación. La chamba ha ido poco a poco en progreso, pero ahorita les platico cómo se va a poner. Inicia la negociación en Washington el día 15 de agosto. El 16 realmente inició la negociación. El 15, el Congreso de los Estados Unidos liberó el permiso para negociar. Un día antes no se podía decir nada. De hecho, nosotros llegamos a Washington y ahí nos enteramos qué rayos íbamos a hacer, porque la USTR no podía publicar nada el día 15. Cualquier cosa que publicara la detiene el Congreso y va para atrás todo.
Entonces, parecen chistes legales, ¿no? Pero that's the way it is. Entonces, arranca. Estos son los equipos de negociación. Aquí está el secretario Guajardo, Juan Carlos Baker y Kenneth Smith, y Salvador Bejar, que es el adjunto de Kenneth. Ellos son los responsables de la negociación por parte del sector público, con el soporte de la Secretaría de Hacienda, ¿sí?, y del secretario de Relaciones Exteriores. Los Estados Unidos está Robert Lighthizer, que es el representante, es embajador, él tiene el título embajador de la USTR, que es la US Trade Representative Office. Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio. John Mele, que es el jefe negociador, es la contraparte de Kenneth Smith. Y Rex Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos, como soporte y contraparte de Videgaray. Y los negociadores de Canadá son dos. Canadienses son bien light. Sí, serio. Está en sus formas, o sea, todo es así muy let it happen. Fluyen de otra manera. La verdad es que traen otro patín cultural muy interesante que lo están poniendo sobre la mesa porque están muy avanzaditos en ese sentido, ¿no? Luego, por parte de los sectores privados, hay cuartos de junto. Está Juan Pablo Castañón, que ya mencionaba Toño en la mañana, ha estado presente en todas las rondas de negociación. Valentín Díaz Morodo, como el presidente del Consejo de Comercio Exterior, y Moisés Kalach, que es el coordinador general de la negociación por parte del sector privado, y Eugenio Salinas, que es el coordinador del secretariado técnico del cuarto de junto, trabaja 28 horas al día. En el cuarto de junto hay más de 200 sectores industriales registrados y todos vamos en bola a ese momento. Yo quisiera destacar algo aquí, que es algo así como un orgullo nacional. La relación sector privado, sector público para efectos de todos estos temas de negociación es algo que nació en 1990. Hay varias razones por las cuales nació. Una, en aquella ley de cámaras, el sector público estaba obligado a informar al sector privado. Sigue siendo el mismo criterio, aunque la ley ha cambiado en ese sentido, ¿no? Pero se creó esa relación. Por otra parte, a diferencia de los negociadores canadienses y norteamericanos, que en la mesa de negociación tienen al experto temático, la Secretaría de Economía y entonces la Secretaría de Comercio no tenían al experto temático. El experto temático lo aporta el sector privado. Y entonces tiene que salir el negociador mexicano a preguntarle al experto técnico de cualquier sector: oye, están pidiendo esto, ¿qué dice tu sector? Ah, pues ahí está mi postura, ya la mandé, léela. O si piden algo nuevo, yo tengo que contactar a la Comisión de Comercio Exterior de ANIPAC. Están pidiendo esto, la bronca es que te lo piden hoy a las 6 de la tarde para que se los entregues mañana a las 6 de la mañana. Es all night long. A partir de la ronda 3, sí tendrán que estar preparados nuestros coleguitas de la Comisión de Comercio Exterior de la ANIPAC, porque les podemos hablar a las 3 de la mañana cualquier día. Empieza la fiesta en Ottawa. Ya nos lo avisaron, ya nos dijeron que estemos preparaditos para esa historia, ¿no? Pero ese binomio que se hizo Secretaría de Economía y sector privado nos convierte, oigan bien lo que voy a decir, en el equipo negociador más poderoso sobre la faz de la tierra. No hay nadie en el mundo que tenga un equipo como ese y que ese equipo tenga 44 tratados con 12 tratados con 46 países y se la saben al revés y al derecho. Nos tienen mucho respeto. Saben que en la mesa hay gente que le sabe requete bien, se conocen de muchos años antes, pero saben que tienen un respaldo del sector privado que se la sabe al derecho y al revés.
Entonces es un monolito, ¿eh? Es algo fenomenal, porque además lo sienten, te lo hace sentir. Deberíamos de ser la selección nacional. Me cachis mariachis que hasta ganábamos todas. Y ahí nos estábamos registrando este distinguido caballero y yo, porque nos teníamos que dar de alta, no puedes llegar ahí, ya llegué, ¿no? Pues, inscríbase joven, pase el de la registradora, ¿no? Y así empezó la historia. La bienvenida de Lighthizer fue una bienvenida con 3 ganchos al hígado. Luego nuestros negociadores dijeron, bueno, rudeza, tú que le sabes esas cosas, Marquito, rudeza innecesaria. Pues sí, entre diciendo que bueno que vinieron, pero resolvemos el tema del déficit de 64,000 millones de dólares con México, de los cuales 50 y tantos mil son solo industria automotriz, y o regresamos chambas a los Estados Unidos o esto no sirve. Así empezó. Ahí es donde la canadiense le dice, pues mira, tu déficit francamente me tiene sin problema, yo tengo un déficit con ustedes y no ando de chillona, ¿no? Además lo dijo en español, en francés y en inglés, fue la más elegante de los 3. Y luego Guajardo les dice, si solo vamos a estar viendo las necesidades de un solo país, no hay manera de hacer un tratado tripartita. Make up your minds. Y así empezó. Pero hay que ver, y aquí me encantaría que lo desagreguen siempre en 3 niveles. Un primer nivel es el nivel ejecutivo superior, le hace los presidentes de la República, tengo prohibido mencionar el nombre. ¿Serio, eh? No puedo traer en mi teléfono mails, memes, cosas que agredan a la personalidad del güerín. No me dejan entrar, me echan para atrás. Entonces, sí, yo tengo que andar revisando, sacar esos tipos de información que me mandan y todas las niñas en cueros que me mandan mis amigos, entonces todo eso lo tengo que borrar. Ah, porque como mandan, pues, qué cosa, cara. Bueno, entonces, los 3 hacen ahí una apertura y sin embargo, los negociadores van a negociar. Y lo que nos reportan el primer día nuestros colegas de la Secretaría es, la gente de la USTR llegó, como siempre, a negociar. Se dejaron de cosas. Entonces hay una parte acá política, pues que la atiendan los de primer nivel. Hay una parte en medio, que platicaba hace rato ahí en el pasillo con alguien, que son los ministros, esa sí la tienen difícil, porque tienen que decir cosas que su jefe les diga sí, sí oí lo que quería oír, y tienen que hacer cosas para que los de abajo negocien. Entonces tienen que mantener ese equilibrio entre esas fuerzas, y ellos sí traen ahí una línea un poco pesada. Los negociadores y los técnicos ya se nos dio la instrucción clarita, ustedes dedíquense a hacer lo que saben y tienen que hacer y no se enreden con nadie. Tenemos prohibido hablar con la prensa, tenemos prohibido hacer declaración alguna, tenemos prohibido darles información y les explico por qué. El sábado previo a que terminara la ronda en Washington, hubo fuga de información en la noche y un periódico gringo lo publicó en la mañana. Y no sabían, primero habían dicho que era alguien del cuarto de junto mexicano, luego que no, que era un oficial mexicano, luego que era quién sabe quién. El asunto es que Guajardo le habló primero a Kalach, pero primero le habló al presidente del Consejo, a Castañón, y luego a Kalach y les tocó, pero ya luego se aclaró y al final, ese día, ese domingo, los 3 países, por primera vez en un rollo de estos, firmaron un acuerdo de confidencialidad a nivel país. Entonces ustedes me preguntan, oye, ¿qué está pasando en esa mesa? En las mesas hay cubiertos y platos. Juan Pablo Castañón, cuando nos vio esa tarde, nos dijo, bueno, esta primera ronda es sentar las bases, ¿verdad? Reglas de conversación, a partir de este documento base se negociarán puntos específicos, hizo mención que será
y está siendo un proceso muy complejo y en algún momento se va a poner difícil, pero México va dispuesto a modernizar los términos del tratado original. Ahí está echándonos su rollo. El que está volteando para allá le dio pena. Luego, Juan Carlos Baker, subsecretario encargado del tema, dice, todo lo que se había dicho antes ya es historia, ya arrancamos. Esto ya empezó de a Davis, ¿sí? Dice, en el discurso inaugural hubo planteamientos fuertes, pero todo dentro de lo esperado, pero no tan rudo. No puede haber una negociación donde solo se atiendan los intereses de una sola parte. Hubo interacciones con y entre los actores de diferentes niveles. Se cuenta con un equipo de alrededor de 100 funcionarios de diferentes dependencias del gobierno y Estados Unidos y Canadá traen el mismo nivel de representatividad solo del sector público. A eso agrégale los 200 que vamos del sector privado más los que van de allá, ¿no? Ahí está Juan Carlos Baker platicándonos. A su izquierda, a la derecha de ustedes está Kalach y a la derecha de Kalach está Salinas. A la izquierda está el presidente de Concamín y hasta el principio acá está Ricardo Navarro de Concanaco. La segunda ronda aquí en la Ciudad de México, hubo una visita previa de los señores secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores a Washington como 2 o 3 días antes de que iniciara la segunda ronda. Fueron a ver a gente de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio. Se nos dijo que era una visita programada. Ciertamente han de haber puesto sobre la mesa, bueno, ¿hacemos la segunda ronda, sí o no? ¿Para qué le metemos más lana a esto si sí se van a querer salir? Al día siguiente, el New York Times publica que hubo una plática telefónica entre el señor, que no puedo nombrar, y Trudeau, en el que llegaron a un acuerdo para terminar el tratado, la revisión del tratado en diciembre de este año. Es a marchas forzadas. Es de aquí a fin de año non-stop. Y non-stop es… Miren, el tratado original tiene 1200 páginas. Se le van a agregar como 8 capítulos más. Oh my God. Y tiene que estar listo para esos tiempos. La razón es que, si no me equivoco, por ahí de marzo hay cambio de Congreso en los Estados Unidos y quieren hacerlo para que el Congreso que lo liberó lo reciba. No lo va a autorizar, pero ya se lo entrega al que sigue. Y le tienen pavor a las elecciones en México. Pavor es pavor. No joke. Estos son, así a grandes rasgos, los temas que se van tratando, ¿no? Hay 2 criterios importantes. Hay muchos temas en las mesas de negociación, son temas transversales que afectan a todo sector, y hay temas sectoriales muy definidos. Por ejemplo, se arrancó con automotriz, pero automotriz lo tocan muchos temas transversales también. Se arrancó con agrícola lo tocan muchos temas transversales. Se arrancó con industria química, donde estamos insertos nosotros, también lo tocan muchos temas transversales. Y así se arrancó con textil, por supuesto, ¿no? Que tiene muchos temas transversales. Y, por ejemplo, ahí está textil y agricultura, como pueden ver en la pantalla, pero entrada temporal afecta a todos. Se subió una mesa específica en la que formamos parte de esa mesa de empresas productivas o empresas propiedad del Estado. Se refiere a varias, ¿no? Pero concretamente resaltan Pemex y la CFE, y está amarrada con una mesa que en el tratado anterior era una mesa light, que era la mesa de energía. Hoy hay una mesa de energía que no saben si dejarla como un capítulo enorme de energía o desagregar los temas de energía según la mesa a la que le corresponda. Se está pensando en cuál es la mejor manera. Pero el tema de energía, hace 25 años teníamos prohibido hablar de la palabra petróleo. Si los negociadores de las contrapartes decían oil,
Los negociadores se levantaban y muy indignados se salían del salón, nos avisaban, no había estos chismes que hoy existe, pero nos mandaban, ya había internet, nos mandaban un mail para afuera todos. Ya los decían, no, 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 espérate, no te pongas tus moños, nada más estaba bromeando, vente para acá, ¿no? Sí. Está prohibido hablar de petróleo. Hoy hay una maravilla que también les quiero platicar, parte de mi felicidad y de mi enorme frustración. Hace 25 años, por alguna razón, me invitan a formar parte del equipo de comunicadores del sector privado. Y entonces nos lanzan a la guerra 16 personajes a vender un producto maravilloso llamado México, con un chorro de reformas estructurales que iban a cambiar la faz de esta nación. Al 3 veces Z, porque no es H, Congreso de la Unión, le llevó 23 años aprobar esas reformas estructurales. Son las que le aprobaron a Peña Nieto a principio de su sexenio. Nomás se tardaron 23 años. Así como no se aparecen en los temblores, tampoco se aparecieron durante 23 años, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me dio gusto, Angelito? Que lo vi en vida. Algunas llegan en destiempos, ¿no? Y hay que hacerle ciertas adecuaciones. La parte importante es que para efectos de esta negociación tenemos el marco jurídico que protege una negociación sobre energía o sobre empresas productivas del Estado. Hay un marco, ese lo he estudiado a fondo. Y el marco jurídico de soporte para todo eso, mira, en México hay muy buenos juristas. Es una chulada de soporte, ¿no? Entonces con eso se pueden negociar muchas cosas y atraer cantidades brutales de inversión para los temas que atañen a todo esto, ¿no? Lo que sí es que va a provocar muchos cambios en materia de uso de energía. Aquí, por ejemplo, ven competencia, procedimientos aduaneros, otra vez buenas prácticas regulatorias, el tema laboral, labor. Por supuesto, Canadá y Estados Unidos dicen, a ver, compañeros mexicanos, aquí nuestro salario mínimo es $8 la hora. Es evidente que estás jalando chamba porque pues pagas sueldos infrahumanos, ¿no? Y entonces, por supuesto, salen los de acá, ¿no? Mi salario mínimo es un tema de soberanía nacional, tú no tienes nada que decirme a ese respecto, lo cual es cierto. Pero si quieres que yo mueva mis salarios, entonces vamos a crear un mercado de tales características que a mí México me haga ser todavía más productivo. Es vía productividad que voy a poder mejorar el ingreso de mis empleados. Y por ahí va la pichada. Así es que pónganse a pensar en términos de productividad. Les voy a pedir que hagan un ejercicio mental para que vean qué implica la productividad en una empresa y porque luego andan corriendo gente porque no tienen lana. No, lo que no tienen es productividad. Si fueran productivos no correrían a nadie. ¿Cuántos segundos tienen 8 horas de trabajo? Dijeron que eran ingenieros, ¿no? Más se oye la neurona rechinando. 28,800. Un aplauso al ingeniero, por favor. Y es abogado. No, dice, yo sí estudié. ¿Cuánto cuesta el segundo tarugada en tu empresa? Per cápita elevado al año. Empezando por el del director. Es el más caro, pues sí. No, solo hagan ese cálculo. Un día hagan el cálculo estimado a salario promedio integrado mensual, cuánto cuesta el segundo empresa y cuánto cuesta el segundo junta barroca, junta desperdiciada, convocar a la gente y tenerla media hora esperando para empezar la junta porque el jefe está divirtiéndose en otra cosa. No sé, cualquiera de esos asuntos que ustedes conocen mejor que yo, cuánto cuesta el segundo estupidez. Así lo decía Einstein, no yo. Entonces, este tema laboral
Lo único que sí les puedo decir es que de los impactos, ninguno de los aquí presentes se va a escapar. O sea, get prepared. Pónganse abusados, se dice en mi pueblo. Y así cada día pues se ven un chorro de mesas, un chorro de temas, y en la noche o en la tarde o alguna hora se juntan las mesas con el sector privado, piden cosas, cada 2 días nos hacen un reporte completo y al cierre hay una reunión ministerial donde se nos informa de todo y what's next, ¿no? Tampoco sabemos bien las fechas de cuándo va a ser la que sigue porque se van programando según lo que vaya surgiendo de esta parte, ¿no? Al cierre de la segunda ronda en la Ciudad de México, el discurso de la ministra canadiense fue en el mismo tono, pero mucho más insistente. Ella insiste mucho en la inclusión de los pueblos indígenas. En México es un tema muy grande, porque son 64 etnias registradas, ¿no? Entonces, toda una temática. Pero para efectos de las tribus de origen Apache o Sioux o similares en los Estados Unidos y Canadá, es todo un tema de integración social. Tanto la canadiense como Guajardo, la postura mexicana, habla en todo este tema de género, que hoy día es todo un tema, ¿sí? El tema de inclusión, el tema de apertura, todo eso se va a subir a las nuevas formas del tratado. Y el discurso de Lighthizer, si bien dijo las mismas cosas, no se pareció en nada al de Washington. Fue en un tono muy amable, muy conciliador, muy abriendo la apertura a que las cosas sigan su curso. E ir haciendo esas lecturas es bien interesante. Los pueden buscar en YouTube, están los discursos, ahí están, son públicos. No, eso sí, no son confidenciales, ¿no? Luego hubo una reunión a la que nos convocó el secretario de Economía para él personalmente decirnos sus puntos de vista y él insistió mucho, ahí estuvo Toño presente, estuvo Alfonso también, estuvo Raúl y un servidor en esta reunión donde se nos hizo ver que esto va para adelante, que sigue siendo muy intenso, que sí va a haber complicaciones hacia adelante, pero que está programado en principio para terminar a mediados de diciembre. El otro duró 4 años. O sea que en 5 meses, we gotta do the job. Ahí están los chamacos platicando con nosotros. Ahí está el patrón con el mero mero. Pero para que vean que sí, vamos a las fiestas. Sí, luego nos firman disculpas porque salimos de ahí a las 11 de la noche para que sepan que sí estábamos ahí. El que ha jalado bien padre con la ANIPAC, que es esta gente de Careintra de Jalisco, Juan Porras, 1 a 1, va con nosotros, además él es plastiquero también, ¿no? Entonces, lo que le pidamos apoya, hace, se mueve, va, y el chico que está ahí parado es de General Motors. Hemos creado ya una red, permítanme decirles que en esa red me llaman el sensei. Y Juan Porras es mi saltamontes. Hay un grupo de chavos treintones que te quitas el sombrero con esos chamacos. Brutalmente experimentados en cuestiones internacionales, bueno, listos es poco. Súper preparados, ¿no? Gente muy preparada. Dices, no, esto es otro boleto, ¿no? Y aunque no lo crean, mañana salgo a las 7 de la mañana de aquí rumbo a Ottawa. Es un bar nuevo porque es Ottawa. Ahí, este es el programa de trabajo a partir de mañana. ¿Sí? Miren, aquí está el tema 9, es el de gender, género. El que tuvo
aplauso universal, el 100% de los mexicanos encuestados votó por ese, es el tema de anticorrupción. Los impactos de veras van a ser brutales en los quehaceres nacionales. Nuevamente, no podría subirse ese tema de anticorrupción si no tuviéramos el soporte jurídico de una ley de transparencia y una ley de anticorrupción. Probablemente habrá que perfeccionar las leyes secundarias, pero ya existe el marco jurídico para sentarte a asumir compromisos en ese sentido. Y una vez metido el compromiso ahí, híjole, aguas con las controversias, ¿no? El tema de medio ambiente también es una mesa que se abre, que pasa de ser un acuerdo paralelo a una mesa de negociación, estrictamente hablando. Y aquí vienen las ironías, este chamaco se salió del Acuerdo de París y ya pidió volver a entrar. ¿Sí? Después de que Diosito, ellos son creyentes, Diosito le mandó 2 madracks in the middle of the face. Y dice, no, pues sí, ya el clima ya cambió. Ahora ya quiere volver a regresar. Pero la ironía más hermosa de todo esto es que la postura de negociación del equipo de negociación americano se basa en el contenido del Transpacífico del que se salieron. Porque es un marco de referencia de lo más avanzadito que hay en el mundo, aunque México levanta la mano y dice, espérate, mi acuerdo con la Unión Europea y mi acuerdo con el Cono Sur son todavía un poco más avanzados que los del TPP. Y el acuerdo que tiene Estados Unidos con Corea es también un poco más avanzado que el del TPP. Entonces hay mucha tela de dónde cortar para ir armando los contenidos de los posibles capítulos de la modernización del tratado. Lo que sí es que va a dar unos vuelcos brutales. Aquellos que estén interesados en hacerlo, les sugiero así, como tema de lectura aburrida de domingo que no tengan nada que hacer, que bajen los contenidos del TPP y se pongan a leerlos. No es una novela, no es nada lindo, pero sí es bueno que se vayan enterando por dónde vienen los balazos, ¿no? También hay una página que el acuerdo TPP está depositado en una página en Nueva Zelanda que lo viene desagregando por capítulo, es una chulada. Entonces es muy… que dicen que ya me calle. Bueno, desde la mesa 25, este es el día 26 y ahí los que puedan leer rápido. Bueno, en todos los casos hay un protocolo de inicio, hay unas sesiones con el cuarto de junto, hay un comunicado ministerial y las siguientes rondas serían, después de Ottawa sería Washington, Ciudad de México, otra vez Ottawa y probablemente estaría cerrando en Washington en diciembre. For your kind attention, thank you. Voy a abrir un espacio rápido de preguntas y respuestas. Tenemos poco tiempo, pero abrimos el espacio para un par de preguntas, si gustan hacer al… ¿Se fijan cómo a mí no me tocaron las campanas? Bueno, hay que estar bien con Dios. Otra vez. Bueno, yo más quiero platicar una anécdota muy interesante, ¿no? Gracias a ANIPAC, en 1994 se logró que hubiera un arancel de 35% durante 7 años para los extrusores. Eso me permitió a mí vender máquinas y crear varias empresas que con ese aliciente fiscal pudieron comprar máquinas nuestras y fue para nosotros una cosa muy interesante, es una anécdota personal. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Medio ambiente, exactamente cómo estén trabajando en la mesa todavía no nos lo dicen, pero uno es el Acuerdo de París y hay un referente ahí americano, que es al que hay que echarle un ojo también, que son las leyes ambientales del Estado de California. Ese es el benchmark a seguir. Son recanijos. Entonces, son los parámetros que ponen el marco de referencia. Lo que sí va a presionar mucho, y ya lo hemos platicado con Toño y ustedes lo están viviendo, varios de ustedes, es el tema en el uso y disposición de los residuos plásticos, ¿no? Aquí sí nos vamos a tener que mover como sector muy rápido
a propiciar toda esta temática de que no se convierte en basura. Y programas de educación social desde los niños, etcétera, etcétera. Ser mucho más proactivos en ese sentido. A México de la basura, en el cual los residuos sólidos urbanos eran tratados y después a través de incineración se convierten en energía eléctrica. Todo ese estudio lo tengo, si les sirve, con todo gusto. Pues sí, propónselos, ¿no? También hace chorrocientos años, cuando estaba este bueno Sirión ahí en la Sedesol, igual me tocó hacer un estudio en el que nos dio un sello ahí de que los plásticos eran la cosa más linda del mundo, ¿no? Pero son soportes. Lo que sí hay que hacer, y que lo están haciendo porque lo he visto en Facebook, es esa promoción de las bondades de los materiales plásticos, ¿no? Y sobre todo de cómo disponer de ellos socialmente. Yo sugeriría ahí, por ejemplo, meterse con la Secretaría de Educación Pública y llevarlo a educación básica, ¿eh? Porque ahí es donde el niño aprende a hacer eso, ¿no? La tortuga no fue a buscar un popote para tomarse una coca, ¿verdad? La tortuga se encontró con un popote que algún infeliz popotero tiró, ¿verdad? Niñas, si alguien quiere preguntar algo, soy soltero. Agradecemos al ingeniero Ricardo por esta actualización de la industria del plástico en la reorganización del Telecán. Solicito al ingeniero Alfonso García, pasa al estrado para entregar un reconocimiento al ingeniero Ricardo Ricardes. Pues muchas gracias a todos.